mixtele.tv. Amigos, ¿cómo están? Muy feliz lunes, es un gusto estar una semana más con ustedes desde los libros. Quédense con nosotros hoy porque vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo si son parte de una empresa, porque hoy en día en el mundo están coexistiendo por lo menos 3 generaciones en las organizaciones y justamente nos va a venir a hablar Rosalinda Pizarro acerca de cómo lidiar con estas generaciones y cómo hacer que sea una alianza virtuosa y no un verdadero desastre. Entonces presentamos y damos la bienvenida a Rosalinda Pizarro. Hola, Rosalinda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Desde los Libros. Bueno, pues para los que no conocen a Rosalinda, quiero que sepan que es una mujer súper emprendedora, es autora de un libro que es Alquimia Empresarial. Y algo interesantísimo es también que tiene una empresa desde hace ya prácticamente va a cumplir 20 años. El próximo año va a cumplir 20 ya años. Somos mayores de edad y ahora ya vamos a cumplir 2 décadas. Sí, entonces Rosalinda, pues bueno, es es directora de una de las empresas más importantes de consultoría en México. Este año, según la revista Consultoría, está en el ranking número 4, ¿verdad? Bueno, Rosalinda, pues bienvenida. Realmente un gusto que nos venga a hablar una experta de un tema tan importante como es el liderazgo generacional, porque por lo menos hay 3 generaciones coexistiendo y con los respectivos retos que esto significa. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poquito acerca de qué es esto de liderazgo generacional? Pues mira, creo que hemos hablado mucho a lo largo de la historia del liderazgo. Ajá. Y quienes hemos tenido oportunidad de estudiar carreras o temas que tienen que ver con ello, de trabajar con equipos, de personas, nos enseñaban en el siglo pasado, literal, sí, que había estilos de liderazgo. Entonces hablaban del autocrático, del democrático, del dejar hacer. Y pareciera que la instrucción era, el líder es así, y tú, subordinado, seguidor, etcétera, agárrale la onda al líder, identifica su estilo y compórtate como el líder espera, porque el líder es así. Eso ha ido cambiando en el tiempo y después surgió algo que hemos llamado liderazgo situacional, ¿no? Entonces dicen, no, que sí, está bien que como que el líder tiene su estilo, pero también lo tiene que ir adaptando a la situación, o sea, al equipo de colaboradores, a las características que tiene. Y esa creo que fue una gran evolución que tuvo el liderazgo, porque no los seguidores se adaptan al líder, sino el líder va viendo cómo es su equipo y los equipos, dependiendo de las personas, tienen sus propias personalidades. Pero hoy en día, con esta aparición o hacer conciencia de que vivimos varias generaciones y trabajamos varias generaciones, pues el líder no solo se tiene que adaptar a la situación, sino también a la generación. Entonces es un reto mayor porque, por un lado, tiene que ver con las generaciones de su equipo de trabajo, pero también tiene que ver con la generación de la que es el líder. Entonces, realmente es toda una proeza el que el líder de una generación entienda a los seguidores de otra, cuando incluso a veces es más joven que los seguidores. Entonces, no solo está volviendo loco al mundo, sino a las empresas, a las organizaciones, porque cada generación tiene sus propias características dependiendo de lo que le ha tocado vivir, y a partir de eso tiene diferentes expectativas y eso hace que en las empresas pues tengamos diferentes maneras de coexistir. Entonces, pues realmente me ha apasionado este tema de liderazgo generacional. Incluso en el libro que hace algún tiempo presentamos por aquí, hay un capítulo donde se habla de liderazgo generacional, y yo creo que es importante para entender no solo al líder, sino también al equipo,
conocer las generaciones. Entonces yo creo que tendremos oportunidad de hablar en el transcurso de hoy de cuáles son esas generaciones, primero para identificar a cuál pertenezco, porque eso es algo muy importante, a veces ni siquiera estamos tipificados correctamente. Claro. Y segundo, también entender con quién convivo, de qué generación son y entender por qué pensamos de manera diferente, ¿no? Entonces ahora ya no solo es que pensemos diferente los hombres y las mujeres, ¿no? Sino también dependiendo en qué año nacimos y cómo nos ha tocado crecer. Oye, Rosy, y todo esto está basado en un estándar de competencia, ¿no? Sí. Del conocer de la SEP. Sí, fíjate que también eso dio, todos estos temas que han surgido en las empresas de la convivencia de las generaciones, dio origen a un estándar. O sea, y aquí me gustaría comentar que los estándares de competencia surgen a partir de las necesidades del mercado laboral. Entonces, lo cual quiere decir que si hoy en día hay un estándar que habla de liderar generacionalmente a las organizaciones, quiere decir que era una problemática que existe en el mercado laboral, una gran necesidad que origina que se haga un documento que estandarice lo que una persona que tiene a su cargo equipos de trabajo debe de saber y saber hacer para poderse considerar líder. Entonces, este estándar no es aislado, o sea, corresponde a un conjunto de estándares de lo que conocemos como competencias blandas o las famosas soft competencias, que son aquellas que no tratan de un tema técnico, sino que tienen que ver más con los desempeños y las personalidades y lo que somos los seres humanos, y que hablan de comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, aprender a emprender, y digamos que la que conjunta todas estas y además tiene que ver con el liderazgo, es la del liderazgo generacional. Oye, pues es un reto súper importante porque, bueno, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esto de, ay, es que trabajar con millennials es una verdadera pesadilla, pero los millennials opinan lo mismo de las anteriores generaciones. Sí. Entonces, ¿cómo podemos empezar como a definir cuáles son las generaciones que están coexistiendo hoy en día, Rosy? Pues mira, yo he tenido que modificar, lo digo de broma, pero es muy en serio, como el discurso y mi análisis, porque hasta hace unos meses decíamos que éramos 4 o 5 generaciones coexistiendo en el mundo del trabajo. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto el regreso de muchas personas, sobre todo a la vida pública y política, que corresponden incluso a la generación que ya nadie estaba considerando, que son los tradicionalistas. Entonces, en realidad estamos coexistiendo 6, las mismas 6 que vivimos. Tema más complicado. Entonces, si quieren, empezamos como del pasado hacia el presente y vamos definiendo cada una, y ahí tú me vas marcando los tiempos. Perfecto. Empecemos por los tradicionalistas, que son los que nacieron antes de 1946. Entonces son pues nuestros abuelos, en algunos casos los papás, ¿no? Que incluso ya se pensaba que ya sí vivían y convivíamos con ellos, pero ya no estaban en el mundo del trabajo. En las empresas son los fundadores de las empresas familiares, las que ya van en la segunda o en la tercera generación, y son pues el que fundó la empresa y que son personas que están acostumbradas a trabajarle duro. Sí, claro. Siguen yendo muchas veces, pero ya nada más incluso como legado, como ícono, porque su costumbre ha sido todos los días tener un horario de ir y iban a la empresa, ¿no? Pero ya no estaban como a cargo de la toma de decisiones. Entonces, inicialmente, cuando se hizo este estándar, pues no estaban considerados. Hoy están ahí y están otra vez presentes en muchos casos. Después vienen los baby boomers, que incluso para algunos no se identifican como tal, son los que nacieron entre 1946 y 1964, o sea, más o menos en esa fecha, que ahí sí, en la mayoría de los casos caen nuestros papás, ¿no? Y esta generación estaba muy acostumbrada a trabajar. Yo digo que tienen conflictos con decir que duermen, que decir que descansan, o sea, son nuestros papás que dicen, no, yo no estaba dormido, estaba descansando los ojos, no, incluso así dice mi mamá, porque eso de dormir era como prohibido, ¿no? O sea, era trabajar, tener horarios. Entonces, esta generación estaba acostumbrada, a tener un empleo para toda la vida. Es la generación que incluso hoy conocemos personas que se presentan y te dicen, hola, fulanito de tal, no sé qué, tengo tantos años jubilado, ¿no? O sea, es parte como del logro, ¿no? De haber alcanzado
la jubilación porque lograron entrar a una empresa en donde llevaron a cabo toda su vida laboral y hoy pueden sentirse orgullosos de haber concluido con esa parte y hacer otras cosas. Esta generación, pues, es la que se conoce como la posguerra y estaban acostumbrados a empleos, a tener una casa, un coche, la familia, ¿no? Y horarios muy prolongados incluso de trabajo y prácticamente ahí, como que en esa generación, muy pocos emprendimientos, ¿no? Después de la generación Baby Boomer viene la generación X, a la que orgullosamente pertenezco y que les digo que hoy gobernamos el mundo, porque la mayoría de los cargos están en esta generación y es porque finalmente son los que nacimos entre el 65 y más o menos el 1978. Entonces, esta generación ya le tocó o nos tocó vivir todos los cambios, o sea, es una generación muy adaptable porque vivimos y nacimos con la televisión de cuadrito, ¿no? La que era una caja con patitas, la que le movíamos la perilla, sí. y les digo, y no existía el control automático ni remoto, sino éramos los mismos niños que era, ve y cámbiale al canal 4. Claro, tampoco había tantos canales, o sea, nomás había como 4 canales, pero siempre rompíamos la perilla y nuestros papás, que eran muy creativos desde entonces, como buenos mexicanos, le metían un desarmador o una pinza y con esa cambiábamos, pero era el lugar de reunión era la sala, había una tele por familia. Les digo, pues aquí puedo decir marcas, ¿verdad? La Coca-Cola rendía 8 vasos. No sé cómo le hacíamos para que en esa época la Coca-Cola rendiera 8 vasos y era la de botella de vidrio. Y hoy a alguien no le alcanza una de al litro, ¿no? Entonces, pues digo, yo no sé cómo le hacíamos los vasos, yo creo que eran muy chiquitos. Pero esta generación nació sin celular, creció sin celular y hoy ha tenido que vivir y aprender a tener una vida dinámica con celular. Le tocó el nacimiento del internet, ¿no? O sea, como que todo esto es nosotros hacíamos tareas a mano. Sí. Hacíamos parches para poder entregar un trabajo, hacía tareas a máquina de escribir y ya luego llegó el boom de las computadoras y el internet y por eso yo creo que la capacidad de adaptación fuerte y aquí en esa generación es donde se empezaron a descubrir como emprendedores. Entonces hay ya muchos empresarios como de esta generación como muy asumidos de lo que implica ser empresario, ¿no? Entonces, aquí surgió mucho el tema de, bueno, no necesariamente tengo que salir a buscar un trabajo. Después viene la generación perdida, yo la llamo la generación perdida, pero hoy ya tiene un nombre, ya se tipificó hace como un par de años, que son los Zennials. Ajá, son, y es la generación perdida porque están entre los X y los Millennials. Nacieron entre el 78, 79 hasta el 84, 85. Y esta generación es los que hoy llaman que los chavorrucos famosos porque se sienten muy jóvenes para ser X, pero también muy grandes para ser millennial, ¿no? Sí, entonces están así como... Esta generación yo creo que en este momento es la que está teniendo los mayores temas de identidad, de así como a dónde correspondo y justo por eso creo que ya la tipificaron, o sea, para entender por qué son los que están como entre los 38, ¿no? Y al punto de llegar a los 40 y eso implica cambios también. Claro. Pero es una generación también muy aguerrida, como muy de la X, ¿no? Porque tienen como mucho esta tendencia de que les tocaron los cambios, también crecieron con las caricaturas tiernas, aquellas que conocíamos y les tocó ajá, exacto, donde llorábamos con las caricaturas, hasta después con las de guerra y donde mataban y demás, ¿no? Entonces, creo que por eso hoy ya sabemos que no es una generación perdida. Acabo de que descubrir se llama... que soy chavorruca. que son eres Zennial, eres de la generación Zennials, que empieza con X, por cierto. O sea, por eso te ves como muy X, pero medio millennial, por eso yo creo que la terminología del Zennial. Luego vienen los millennials, los tan nombrados millennials, que como bien decías al principio, los millennials han sido muy criticados por su forma, ¿no? De ser incomprendidos, creo que es la palabra correcta, pero que han dado muestras de todo lo que son capaces de hacer. Pero sí es una generación de la que nos quejamos, los X y los Baby Boomer, pero nosotros los hicimos. O sea, es la generación en donde les permitimos pensar que todo lo merecen,
porque nosotros les dijimos, o sea, no nacieron así con esa programación, sino es la que aprendimos, porque a los X nos tocó crecer con un baby boomer o con un tradicionalista que era de esos que te hacían señales con los ojos y tú sabías lo que significaba que te torcieran, que te vieran, y ahora los ven y dicen, ¿qué está tratando de decirme? Entonces ya no les enseñamos esas cosas porque muchos asumimos de que no sufran lo que yo sufrí. Claro. Entonces les hemos como permitido así un terreno mucho más plano, y también eso ha implicado que hoy esperen que todo sea más automático, y también ya les tocó nacer con el internet, crecer con otra forma. Incluso muchas escuelas a los maestros dicen, ahora me hacen los trabajos a mano, ¿no? Porque se les ha olvidado escribir, sumar, muchas cosas, pero es una generación emprendedora, que no tiene como todos estos temas que teníamos de los X para atrás, donde pues lo primero era pensar en tener tu casa, tu coche, ¿no? O sea, como ir formando arraigo, estabilidad. Y ellos dicen así, no, a mí mándame a donde quieras, ¿sí? O sea, yo me puedo cambiar de residencia mañana. Y dicen, ¿y para qué tengo un coche si hoy está Uber? ¿Y para qué tengo una casa si puedo cambiarme de lugar a vivir en otro? Ahora no tienen hijos, es la generación donde empiezan a decir, ¿por qué no mejor un perro, un gato? O sea, donde sí hay como una responsabilidad, pero no tanto como tener al hijo. Son más independientes, son más emprendedores, o sea, es como, y por eso, exacto, arriesgados, ¿no? Por eso también el decir, yo me voy a vivir a otro país sin problema. Y eso implica que puedan enfrentar mejor los retos de emprender, porque también se requiere como esa practicidad que tienen. Pero también yo creo que va a llegar un momento, cuando empiecen a cumplir más años, que empezarán a pensar también en la estabilidad, porque tampoco van a ser jóvenes toda la vida. Entonces va a tener que llegar un momento que digan así, me tengo que asentar en un lugar y estar en paz. Entonces creo que ya no les falta mucho porque ya andan en los 30. ¿No? Ok, oye, Rosy, y bueno, una pregunta es si está como definido, digamos, por rangos de edad, pero ¿habrá alguno que está extraviado, bueno, que tiene una edad y está extraviado en otra generación? O sea, por la forma en que se comporta, en que se adapta y todo esto. Sí, normalmente la clasificación sí es por el momento en que naciste, pero yo luego sí pienso que hay personas que se comieron un baby boomer, ¿no? O sea, porque tiene que ver con quién los crió. Claro, o sea, en dónde crecieron. O sea, tenemos personas que conocemos que son el último hijo de la familia y los más grandes de la familia son X. Y como ya sabes, el pilón, el que llegó al final, o sea, 16, 20 años después del último, es ya el chiquito, es millennial, pero fue criado por papás tradicionalistas o baby boomer. Y entonces, pues sí, es un millennial, pero con alma de X o con alma de otra generación, justo por esa parte. Y también hay X, dicen que son X tardíos, ¿no? Que son como con tendencia más millennial, de que se han adaptado rápido a la tecnología, les gusta la vida virtual, el Facebook, el Twitter, que hoy incluso ya son redes sociales como para más viejitos, ¿no? Sí, o sea, ya TV, Facebook ya no es para los centennials, que es la última generación, y ellos andan en otros temas, pero sí tiene, por eso decíamos que es importante identificarnos a cuál pertenecemos, ¿no? Claro. Porque a lo mejor sí estamos como desubicados, o incluso baby boomer que quieren ir a las fiestas con sus hijos millennial, y dices como que ya no cuadras tú tanto ahí, pero están como viviendo ahora lo que a lo mejor en su época, por los compromisos, por las obligaciones, por tener una familia, no pudieron, y entonces como que viven ahora junto con los hijos, porque también hubo mucho baby boomer y X que tuvieron hijos muy jóvenes, ¿no? Sí, claro. Entonces han crecido como juntos en algunos casos. Entonces sí tiene que ver con la edad, pero también con cómo te formaron, con quiénes conviviste, y donde se ve mucho es en los seniors. Porque si tuvieron hermanos más X, o sea, son como el último de la familia, son más X, pero si son el primero de la familia, son más millennial, ¿no? Porque es como que se fueron hacia con quienes más jugaron, crecieron, etcétera. Entonces, interesante. Sí, no, está bastante interesante. Rosy, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos nos cuentes. Bueno, ahora ya sabemos cuáles son las generaciones, hay que ubicarnos y ver cómo resolvemos esta interacción y este manejo de una diversidad para que sea algo virtuosa. ¿Nos lo cuentas cuando volvamos? Sí, volvemos. Bueno, amigos, enseguida volvemos con Rosalinda Pizarro en Desde los Libros.
Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Amigos, ya regresamos en Desde los Libros y tenemos hoy a Rosalinda Pizarro, directora general de Espacio Empresarial, una de las empresas más importantes de consultoría en el país. De las 50 empresas, en el número 4. Oye, Rosy, van subiendo de... Ay, sí. Nada más que ya yo de creo que número. cada vez es más difícil porque ya quedan menos lugarcitos. Pero muy No, bien, pues muy muy contentos por estos logros. No, pues felicidades, Rosy. Gracias. Oye, pues nos fuimos al corte, estamos hablando de liderazgo generacional para los que recientemente se conectaron con nosotros. Y estábamos diciendo, bueno, ya hablamos de las generaciones. Por cierto, Rosy trajo regalos. Sí. Tenemos esta revista de innovación de RH. Y bueno, nos trajo un par de revistas. Y para los que nos digan en redes sociales, en Desde los Libros, en el Facebook de Desde los Libros, así aparece Desde los Libros. Denle like, por cierto. Denle like, por cierto, a Desde los Libros. Y a los que nos digan cuáles fueron las generaciones de las que nos habló Rosy en el bloque pasado. Examen, ¿eh? Sí, Examen. examen. Les regalamos una de estas publicaciones. Pero Rosy, a ver, cuéntanos, ya nos dijiste qué generaciones son, pero ahora ya que sabemos, ¿cómo le hacemos? Ahora, ¿cómo le hacemos? Ya ¿Cómo que le nos sabemos, hacemos? ya nos identificamos, pues es importante el entendernos, ver cómo hemos crecido.
y en las empresas identificar cómo están conformados esos equipos. Cuando empezamos como a estudiar todo eso, lo primero que haces es voltear a verte, ¿no? Es decir, Claro. ok, ya me identifiqué yo a qué generación correspondo. Segundo, la empresa a qué generación corresponde. Y entonces, pues en el espacio empresarial somos 25 y tenemos 5 generaciones, ¿no? Entonces fue un gran descubrimiento porque dijimos, bueno, en una empresa pyme, o sea, de 25 personas, tener a las 5 generaciones sí fue todo un wow. O sea, imagínate en una empresa donde hay 100, 200, 1000 o más de 1000, es escena de negros, porque muchas empresas hoy están justo cayendo en esas reflexiones, porque además normalmente esperabas que, bueno, los más grandes sean los que sean líderes de los más Claro. chicos, y hoy no está sucediendo eso. Sí, ya se invirtió. Ya. Entonces, hay una película que me gusta mucho recomendar, que es la de Pasante de Moda. Así es buenísima. Sí. Y justo porque se ve ese encontronazo de las dos generaciones, y la gran moraleja es, no hay una buena y una mala. O sea, cada generación es única, es auténtica, tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos. ¿Cómo le hacemos para fortalecer a partir de los puntos buenos y atender las cosas en las que no nos ponemos de acuerdo porque son como los lados oscuros de cada generación? Pero sí es como muy importante empezarnos a sensibilizar en ese tema, hacer conciencia de cómo ir entendiendo. Incluso, vean, antes las empresas era tener al asistente fuera de la oficina del jefe y era como la aduana para poder entrar a la oficina. O sea, había que El hacer guardabarreras. citas, sí, había que convencer, tener de lado a la asistente para que te dijera que horas llegabas y te podía recibir, o hacer antesala. Después ya entró la política de las puertas abiertas, ¿se acuerdan que decían, es que mi jefe es de puertas abiertas? Entonces, ya poder llegar y asomarte y decir así, pásale, ya era el gran logro. Y esa es la generación X, ¿no? La que abrió puertas. Pero hoy la generación millennial no es de puertas abiertas, es de cristales, de paredes. O sea, ya hay muchas empresas que incluso su forma de estructurar físicamente las áreas ya no es ni con oficinas, o sea, ya están todos se ven, cada quien le da personalidad a su espacio, pero todos los espacios son iguales. E incluso empresas donde los directores ya no tienen el gran cuarto con su sala de juntas, sino es una sala de juntas para todos. Entonces, eso quiere decir que ha cambiado también la forma en que nos relacionamos, la forma en que trabajamos, la forma en que se dirige. Y pues las empresas grandes también están preocupadas por eso, ya están tomando acciones, pero las chiquitas apenas están como entendiendo de dónde surge, por qué. Y yo creo que ahí es donde tenemos como mucha labor que hacer para podernos dar cuenta de que cada empresa también va teniendo su propia generación, ¿no? Dependiendo del número de años que lleva en vida y de la edad que tienen sus socios fundadores y de la edad con los que la conforman y la manera en que ahora llegamos. Y justo todo eso habla el estándar, ¿no? Ya no es lo mismo cuando hace el siglo pasado poníamos un anuncio para decir, tengo vacantes. Sí, claro, ¿no? nada. Hoy en día que más bien las nuevas generaciones dicen, a mí me gustaría trabajar ahí, ¿no? Entonces es cómo le haces para ser candidato a que un millennial quiera trabajar en tu empresa. Bueno, creo que en principio, Rosy, algo súper interesante ahorita que lo mencionas, es cuando quieres atraer a estas personas, una parte es que él quiera trabajar, pero otra es como que tú como organización o como líder de una organización te quites la creencia, ¿no? De, pues no voy a contratar millennial, mejor voy a contratar a puros de mi generación, porque entonces te cierras grandes posibilidades. Claro, y empiezas a hacer también una empresa solo de una generación. Claro. Y si bien hay generaciones que tienen la experiencia, también hay otras que tienen la frescura, la innovación, las nuevas ideas. Y ese es el gran reto, o sea, cómo abrir las puertas a las distintas generaciones, porque incluso también algunas empresas dicen, no, de más de 35 ya no caben aquí. Y entonces, ¿dónde pones todo ese talento, toda esa experiencia que pues, a lo largo de su vida ha estado ahí? Entonces también cada vez más personas empiezan a estar desempleadas a esa edad y entonces ahí es donde viene el conflicto, ¿no? ¿Cómo lograr hacer un equipo de trabajo multigeneracional en donde cada generación aporte desde su mayor fortaleza y también se complemente con la otra generación? Ese es como
hacia donde tenemos que ir trabajando. Porque también muchas personas que yo conozco que están a cargo de equipos de trabajo, es que ¿por qué no son como yo? O sea, ¿por qué, no son? Es que esta nueva generación, y entonces le echamos a la nueva generación y dices, pero pues voltea a verles las cosas buenas que tienen, porque todos tenemos muchas cosas buenas que aportar y ahí es donde creo que es el gran reto de los líderes, ¿no? Sí, sin duda, porque bueno, como dices, si no les abrimos la puerta a esas nuevas generaciones, pues también nos privamos de que le pongan una cuestión de frescura a nuestras empresas y de energía, porque lo cierto es que pues manejan las cosas de manera totalmente distinta, pero como algo que decías hace rato que quiero resaltar es que en algún momento debemos darnos cuenta como que la diversidad está en la riqueza, en la diversidad, ¿no? Y en aceptarnos, porque aquí la otra pregunta que me gustaría que nos respondieras, Rosy, es ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos a, por ejemplo, los que son de la generación baby boomers, se tienen que adaptar y subirse a las redes sociales, o simplemente no tienen que usar las redes sociales y que eso lo usen las nuevas generaciones. O sea, ¿cómo hacemos que un baby boomer diga, órale, vamos a meternos de lleno en las redes sociales y coexistir en esas redes sociales con los millennials, por ejemplo? Sí, yo creo que también tiene que ver con esa apertura. Claro. Porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el celular, que hasta el nombre le cambió, porque antes era el teléfono celular. Entonces, hoy le quitamos lo de teléfono y lo dejamos como en el cel. El cel. ¿No? O el celular. Y es justo porque para lo que menos lo usamos es para hacer llamadas. Sí, ¿no? Ahora hacemos todo en el celular, menos hablar por... Es más, cuando entra una llamada y dices, ay, no, así como que ya cuesta trabajo, pero por la generación no le quieres contestar porque además permite avanzar en muchas cosas donde estés. Entonces yo he estado analizando, por ejemplo, un baby boomer te manda un WhatsApp para decirte, ¿te puedo llamar? ¿No? Y decir, ok, te llama para decirte, nos tenemos que ver. Porque la forma en que se comunica esa generación es persona a persona, es face to face. Pero no Facebook, ¿no? Sino face cara a cara. Ahí sí cara a cara. Y entonces es como entender por qué esa forma de ser. Luego viene la otra generación que digo que es la que se ha adaptado más entre la X y la Xennials. Y ya más entiendes que hay que mandar WhatsApp. Incluso ya nos está gustando no hablar por teléfono. Sí. No decir, ay, mejor de hecho, te lo arreglamos. Lo preferimos. Sí, lo preferimos porque te ahorra mucho tiempo, ¿no? Y puedes estar arreglando varias cosas de manera simultánea. Entonces, así como que dices, ¿me puedo llamar? Mejor dime por aquí. ¿No? O sea, como que ya le vimos la utilidad. De hecho, en tu libro hay un capítulo, ¿no? En donde hablas de cómo administrar una empresa desde el WhatsApp. Desde el WhatsApp, sí, porque es la manera incluso en que, oye, de todas las reuniones sale pues hay que hacer un grupo en WhatsApp. Y dices, ok, ¿no? Bienvenido a un grupo más. Y hay días que te aparecen 1 o 2 grupos y ahí están todos, ¿no? Entonces, el otro día me puse a contar y bueno, no les quiero decir cuántos grupos salieron, pero es como también pertenecer a esas comunidades de las cuales uno empieza a formar parte y que no te alcanza ya la vida para verlos y hacer reuniones personales, sino ahí es donde pasan muchas cosas. Y luego las otras generaciones, los centennials y los millennials, pues si les dices hay que vernos, ni como ¿para qué? O sea, si nos vemos en Facebook, nos vemos nos vemos ahora en el Snapchat, ¿no? O sea, ya son nuevas cosas que las generaciones ya no necesitan reunirse y sin embargo tienes amigos en todas partes que a veces ni conoces físicamente, ¿no? Pero con lo que pasa en las redes sociales, porque la vida virtual de estas generaciones creo que empezó con los tamagotchis, ¿no? O sea, desde que ya tenías como que algo que no existía. O sea, que si se te murió el tamagotchi tienes problemas. Pero tenías problemas y ahora todo, si no pasa en Facebook, parece que no pasa, ¿no? Entonces, el otro día platicaba con un amigo que tenemos mutuo, Raúl, y me decía que dijo a sus alumnos que no se conectaran al Facebook hasta que salieran bien en el examen. Y todos hicieron despedida de, no, voy a dejar de verlos unos días porque no sé qué. Y luego su bienvenida otra vez que dices, o sea, a nosotros nos dejamos de escribir en Facebook y sí te extraña alguien, pero no haces todo el ritual de despedirte y avisar que casi te vas a ir de vacaciones en redes sociales, ¿no? Entonces, es la forma en que nos estamos comunicando. Entonces, sí creo que tanto los millennials y los centennials tienen que estar abiertos a que a otras generaciones nos comunicamos más en lo presencial. Y los baby boomer y los X también abiertos a que hay que subirnos a las redes sociales porque nos estamos perdiendo también de mucha información
que hoy sucede ahí. Incluso hace unos meses leía un artículo en donde para los baby boomers, así como que ya no están los noticieros tan famosos de la noche, ¿no? Pero bueno, antes tenían su razón de ser. Era cuando nos enterábamos de las noticias del día. Sí, de acuerdo. Pero hoy las noticias llegan tan rápido que para cuando Todo lo el vemos en tiempo. la noche dices, o sea, otra vez pasó, o sea, eso yo ya lo sabía desde la mañana. Entonces ya llegar a los días de la noche es como un repaso que ya incluso es fuera de oportunidad. Entonces todo eso ha cambiado y hoy las noticias te llegan de una manera mucho más directa. Entonces la comunicación tiene que cambiar también y tenemos que evolucionar si es que queremos seguir vigentes en el mercado laboral. Yo creo que ese es como, también se vale decir, no quiero, pero pues corres el riesgo de quedar obsoleto a lo que Claro. hoy está pasando. Y si tenemos una vida todavía muy activa y con un gran futuro, porque además aumentó la esperanza de vida, entonces pues yo creo que también hay que buscar cómo nos sumamos porque nos falta mucho por ver. A mí millennials me han dicho, es que ¿cómo pudieron vivir sin internet? Decimos, pues es que no sabíamos que existía. Sí, ¿no? O claro. sea, perdón. O Eso sea, lo hacía más no- sencillo. No sabíamos que existía y entonces no lo extrañábamos, pues porque no lo conocíamos. Sí, Si hoy nos dijeran, oye, nos quita el internet y bueno, nos quitan media vida, porque incluso Sí, sí, sí. ahora en lugar de llegar y decir, oye, ¿dónde está el baño? Digamos, ¿me puedo conectar? Wi-Fi. ¿Dónde está tu enchufe? ¿Tienes Wi-Fi? O sea, cambió también los protocolos, entonces pues sí tenemos que evolucionar también nosotros y de esa adaptación, pues es donde a lo mejor hay un baby boomer con un millennial adentro, ¿no? Que también, y que además la necesidad los hace, ¿no? Porque cuando los hijos se les van a otro país, o sea, les van a otra ciudad, le entran a las redes sociales porque le ¿Cómo se entran. comunican, Porque si no, no? ¿cómo se comunican? Claro. Ya no hay correo y las cartas tardan mucho en llegar, entonces es una manera de estar muy cerca y como bien dice la frase, ¿no? Acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca porque luego estás aquí y el otro está en cuerpo presente, pero conectado a otro lugar. Entonces, decirle dando la justa dimensión, yo creo que a todo. Oye, pues sí, es súper interesante, Rosy, porque creo que eso nos llama a ser flexibles, ¿no? O sea, realmente y a entender qué es lo que está buscando el otro, porque también de repente pasa que cuando estás trabajando con personas, por ejemplo, baby boomers, también tú quieres jalarlos a la tecnología y sí le entran, la verdad es que sí son gente aventada y le entran, pero también tú te tienes que adaptar a que si te quieren ver o si te quieren llamar, ¿no? O sea, porque muchas veces creo que perdemos muchísimo tiempo y nos desgastamos mucho en intentar que sean como nosotros queremos que sean y no van a cambiar. Sí pueden ser flexibles en algunas cosas y lo son, pero también es como tener mucha claridad en las reglas y decirles, bueno, a ver, sí, podemos reunirnos de vez en cuando, pero necesito que tú también te subas a la tecnología. Claro. Sí, es justo, yo creo que hoy ese es como una gran habilidad, la flexibilidad, Sí. La apertura, la convivencia y la adaptación, porque de verdad no tenemos idea de todo lo que nos falta por vivir. Sí, sí, Y, sí. y algo que también, y es de lo que trata el artículo que viene en este libro, que tiene que ver con, sí, el liderazgo generacional, más otras competencias y habilidades, que son las que nos van a mantener vigentes ante los retos de la industria 4.0. De hecho, así se llama, talento generacional 4.0, porque sí hay muchas actividades que hoy están siendo sustituidas, Claro. ¿no? Hablan de la cuarta revolución industrial y la sustitución de las actividades de una persona por una máquina surgieron desde la primera revolución industrial, nada más que no se llamaba primera, porque no sabíamos que iba a haber más, ¿no? O sea, pensamos que esa Que era, ya era la- revolución industrial, sin embargo ya vamos en la cuarta. Ajá. Y hoy en día ya hay hoteles que están atendidos por robots, Sí, 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 ¿no? O sea, increíble. restaurantes donde han sustituido hasta los cocineros por robots. Entonces, ¿qué es lo que nos puede mantener vigentes? Las competencias blandas. Sí, o de sea, acuerdo. porque no quiero ver un robot líder, ¿no? O sea, los robots trabajando en equipo, o sea, ahora tú y organizándose, cada quien sabe, está programado para lo que tiene que hacer. Y justo el reto de las personas es que si bien tenemos una función, pues tenemos sentimientos y emociones y cosas que nos gustan y edades y sexos, ¿no? O sea, o géneros y todo eso es lo que lo hace rico la labor de liderar un equipo de trabajo diverso. Porque también sería muy aburrido que todos fueran de tu misma generación. Sí, no, claro. O sea, no. sería como, ya sé qué van a hacer, qué es lo que hacemos en la escuela. No todos eran de tu misma generación y ya sabías como con cada quien qué.
Pero hoy el reto es ese, que hay diversidad, que lo que nos puede sacar adelante es que sigamos trabajando en estas competencias y que en cada empresa permitamos que el talento aflore, o sea, que se fortalezca. La forma en que la gente llega hoy a la empresa es diferente, la forma en que a la gente se le induce al equipo también es diferente. Hoy se vale sentarte y decir, a ver, ¿tú cómo esperas ser motivado? Claro. ¿No? Y yo como líder también cómo espero ser motivado, porque pues también soy persona, también necesito que me digan que voy bien. Sí, que esa es claro. como la parte donde pareciera que el líder era insensible y era el que tenía que preocuparse por motivar o por incentivar y demás. Y ahí el corazoncito del dónde líder. le llega la inspiración. Sí, No, él tenía que ser automotivado, hasta era una característica del líder de ser automotivado. Pero ese vale decir, oigan, yo también necesito que me Una echen palmadita, porras, ¿no? que me digan que voy bien, porque también se entiende que es una persona, no es un superhéroe, es una persona con sus propias emociones, sus propios sentimientos. Y también el que el líder esté a gusto con el equipo, sea como sea, eso permite que el equipo trabaje bien. Y aquí me salió como una frase que apenas leí y me gustó mucho, que dice que un buen equipo de trabajo no está conformado de magníficas personas, sino de personas que actúan de manera magnífica. Claro. O sea, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Pero si yo nomás voy a buscar a los que se parecen a mí, a los que tienen muchas fortalezas, entonces me estoy perdiendo de ver que hay otras fortalezas que a lo mejor yo no tengo ni identifico y que podrían sumar. Entonces es cómo le haces para identificar en cada quien los talentos, sacarlos lo mejor que se pueda y hacer que esas personas imperfectas hagan cosas magníficas desde lo que cada quien hace como punto muy bueno. Pero ahí es el reto, porque como que queremos, no, yo que sepan esto y entonces nosotros ponemos los requisitos. Y es, bueno, a ver, ven tú y a ver, te hago a ti el diagnóstico, a ver qué aportas a esto. Pero es voltear completamente la tendencia a lo que estamos acostumbrados. Decir, yo quiero personas así, así eran los perfiles, ¿no? Con estas características. Y esos bienvenidos. Y ahora, a ver, ven tú, o sea, ¿qué traes? Y cómo le aportas a este proyecto que es la empresa. Entonces, modificar eso, yo creo que nos está costando mucho trabajo. Pues parte de las respuestas a esas preguntas vienen en este libro en donde participa Rosalinda Pizarro y que les decía, amigos, que desde los libros, si nos contestan, si nos mandan un mensajito en el Facebook de Desde los Libros acerca de cuáles son las generaciones que participan hoy en día en una organización, se los vamos a regalar. Pero bueno, Rosy, pues muchísimas gracias por haber estado en Desde los Libros. Ya se nos acabó el tiempo, nosotros nos podríamos quedar unas buenas horas aquí platicando, pero quiero agradecerte muchísimo el haber estado aquí y pues hablar de este tema tan importante. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar Desde los Libros. Además, el tema de los libros es algo que me apasiona, entonces hablar desde los libros, imagínense lo feliz que me pone, así que muchas gracias por la invitación, feliz de compartir este tema y pues cualquier cosa que quieran saber al respecto, pues también desde Facebook, ahí estamos en contacto. Bueno, pues muchas gracias, Rosy, muchas gracias, amigos, nos vemos el próximo lunes, ha sido un gusto estar con ustedes, que tengan una excelente semana, hasta pronto. Adiós. Astele.tv. Astele.tv.